Continuamos esta noche de miércoles y os decía yo hace un ratito que íbamos a intentar aclarar qué es esto del fracking. También vamos a conocer posturas, vamos a ver en qué momento se encuentra la provincia de Burgos respecto a este nuevo planteamiento que ha suscitado además polémica, interés, yo creo que por partes iguales en diferentes foros. Y para hablar precisamente de esta cuestión tenemos a mi izquierda a Roberto Gómez, el secretario provincial de UGT. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A Yolanda Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Apicultores de Burgos. Buenas noches. Buenas noches. Y a Hipólito Delgado, presidente de la Asociación Amigos de Crespo. Muy buenas noches, Hipólito. Buenas noches. Gracias también por estar. Sé que además formáis parte de uno de esos grupos que se han configurado de fracking, en este caso de las merindades. Yo creo que la primera pregunta es obligada porque la gente está escuchando hablar mucho últimamente de esto del fracking, fracking sí, fracking no, qué está pasando en la provincia. ¿Podemos aclarar qué es esto del fracking para la gente que nos está viendo y que no sepa exactamente en qué consiste esta extracción? No sé si puede alguien apuntar. Bueno, yo lo primero que querría matizar, pues, a los oyentes en general, es que para que no confundan el hecho de un pozo convencional con un no convencional, no estamos hablando del petróleo que se obtiene en la lora, no, es algo distinto. Una cosa es obtener petróleo, obtener gas, sin más, en un pozo, que ya podríamos hablar de ello, sí o no, y otra cosa, con el precio medioambiental y como consecuencia para la salud humana y no digamos para la efectividad socioeconómica de determinadas zonas. Es la enorme diferencia. Se tiene que mentalizar la gente que es donde, en la zona en donde cae el fracking, es posible que se cree determinada riqueza para el país, temporalmente, que se creen puestos de trabajo. Es posible, y en eso voy a incidir mucho, puesto que está aquí un señor de UGT. Tantos, y además eso se ha comprobado en Estados Unidos, tantos puestos de trabajo que se puedan crear, por una parte, temporales, y matizo, temporales, se van a anular, se van a desaparecer puestos de trabajo en una zona determinada, y hablamos de las merindades, pero no temporales, definitivos. Ese es el verdadero problema. Vamos a hablar luego de esa situación, pero para que la gente nos entienda, sí. Hipólito ya ha apuntado, se trata de la extracción de gas mediante una fórmula diferente a la conocida, ¿no, Roberto? Por lo menos hasta el momento, ¿cómo podríamos definir en qué consiste exactamente para la gente que, pues eso, que ande un poco perdida acerca del tema? Porque es algo que estamos analizando, siguiendo la actualidad. Hace poco participábamos de ese encuentro también que se registraba de la extracción de hidrocarburos no convencionales en la Universidad de Burgos. ¿Cómo podríamos explicar o simplificar para que la gente nos pueda entender? Yo igual creo que son ellos los que estáis más puestos al día con el tema de la técnica. Yo os puedo contar lo que en esa digamos, jornada que tuvimos muy interesante se habló, y con respecto, como has hecho mención de ella, yo sé que en este territorio, o en el territorio de merindades, hay una oportunidad determinada. Esto no significa que se vaya a hacer fracking, ni que se apueste firmemente porque un colectivo determinado diga que está a favor del fracking. Los colectivos que están en contra han hecho una campaña mediática muy buena y hay que reconocérselo. Y si consultamos Google, seguramente las 100.000 primeras páginas, por decir algo, son anti-fracking, cuando pones la palabra fracking, ¿no? Entonces, en este territorio que tenemos, hay la oportunidad de, a través de esa estimulación, de conseguir pues, esa energía que hasta ahora es desconocida en este país. No significa que se vaya a extraer, es decir, lo más importante y ahora mismo, y con respecto a esa jornada que comentabas, UGT se ha preocupado hace meses, es abrir ese debate con los expertos. Los expertos que están a favor del fracking y que tienen experiencia en países como Estados Unidos o en Polonia, y los expertos que dicen que nos cargamos este medio natural y que la tierra al final no puede soportarlo todo y que están totalmente en contra. Entonces, esa jornada trató de ese debate. Pues se trajo a expertos de la compañía que, por supuesto, van a vender que es necesario hacer fracking y que es muy bueno y es una alternativa a energía. Y por otra parte estaba el representante, en este caso que nosotros invitamos, de Greenpeace, diciendo frases como que España es el Golfo Pérsico de las energías renovables. No nos metamos a hacer cosas extrañas para ellos, para Greenpeace en este caso y para otros colectivos, dentro de lo que es la Tierra, porque realmente no es necesario y, como decía, nos podemos cargar el planeta, ¿no? Entonces yo creo que analizar esa situación es lo interesante.
el que haya un grupo de personas expertas en cada uno de sus campos, catedráticos, personas que están dentro del mundo del fracking, personas que están fuera, digamos, del mundo comercial y que con su tiempo libre se dedican a defender bueno, pues esa teoría de que es negativo este fracking, y eso es lo interesante, ¿no? Por eso digo que aquí está la oportunidad. Hay otros territorios, por ejemplo Castilla y León, que no se puede hacer fracking. Es decir, lo interesante, ¿cuál sería? Pues a través de informes entre expertos, pues dejar claro si esa oportunidad nos va a servir para generar esa energía que tan necesaria es con el coste energético actual, o que la desechamos definitivamente porque no merece la pena, pues que en un primer momento pueda ser algo interesante, para luego en unos cuantos años pues darnos cuenta que puede sufrir unos trastornos a la población pues de límites insospechados, ¿no? Decía el consejero, ahora mismo os voy a dar la palabra, en esa convocatoria que organizasteis en la universidad, precisamente eso, ¿no? Que habría que por lo menos estudiar esa planificación para luego pensar si se puede desarrollar o no, y también de acuerdo a esas estrategias, pero que no se debían cerrar la puerta, por lo menos esa es la posición de la Junta de Castilla y León. La Junta sabe que aquí en la zona de Merindades se puede hacer, otra cosa es que sea necesario hacerlo o no. Entonces, por eso digo que siempre que se haga el debate es interesante. Desde nuestro punto de vista, consideramos necesario que estuviesen las dos partes representadas. Por eso fue por parte de esta teoría antifracking, fue Greenpeace. Y seguramente hubiesen ido muchos más colectivos que estaban aunados en este tema, ¿no? Pero de la misma manera, nosotros desde UGT, cuando abrimos esta jornada tan polémica en un primer momento, porque yo creo que había gente que no tenía muy claro por qué se iba a hacer esta jornada, nosotros nos pusimos en contacto con colectivos ecologistas. Yo, por ejemplo, a Hipólito y a Yolanda, que espero que a partir de ahora, por lo menos con cualquier tema estemos en contacto, pues no pudimos estar en contacto porque nos dirigimos a Ecologistas Nación y a la Asamblea Antifracking de Burgos, que 5 días antes, se había hecho una jornada, una movilización en Sotopalacios y demás, ¿no? Nos reunimos con la segunda, con la Asamblea Antifracking, y con Ecologistas Nación fue imposible contactar, dejamos unos mensajes en el buzón de voz, pero no podemos contactar, ¿no? 3 días antes de esa jornada tuvimos una reunión en la sede del sindicato con 6 personas en el antifracking que se opusieron totalmente al tema de, bueno, pues esa posibilidad que hay en esta zona de poder hacer esta técnica, ¿no? Lo respetamos absolutamente, les invitamos a la jornada y nos entregaron, por cierto, en el sindicato están, estado de fractura hidráulica, Selgas, infórmate, y es una unas fotocopias que han entregado, sí, un tríptico que realmente es interesante de leer y que se entregó a las personas. Yo quisiera matizar un momentito antes una cosa, la pregunta de antes, la fractura hidráulica convencional y no convencional. Hasta ahora las compañías nos están diciendo y nos hablan de que es totalmente, que no deja residuos, que, o sea, que es que la fractura, que no pasa nada, que no contamina, que no pasa nada. Pero una cosa es la convencional, que es simplemente una perforación en vertical, y la fractura hidráulica que nos quieren hacer, que es la no convencional, son 3,5 kilómetros, más o menos, según el subsuelo, más 1,5 kilómetros, y luego más 150 en ese 1,5 kilómetros, unos explosivos, y luego la fractura inyectando el agua en la arena, que es lo que va a agrietar la roca. Decir que es que esto es muy brusco, sobre todo en la zona en la que estamos, hablando de Burgos, hablando del norte de Burgos, de las Merindades, bueno, hablando en general de todos los sitios donde lo van a hacer, que el subsuelo en el que estamos, por ejemplo, allí tenemos el complejo kástico de Jugareña, es un queso de Gruyère el suelo que tenemos, y hacer estas fracturas, inyectar esta agua y esta arena a esa presión. Estamos viendo casos de fuera en Estados Unidos o Inglaterra que lo tuvo que parar porque hubo terremotos. O sea, es que es una cosa muy seria en la que va a ser un impacto tremendo, ya no solamente visual, de cara al medio ambiente, todo los aditivos que meten ellos, más los productos que hay, lo que hay dentro, lo que hay abajo, productos radioactivos, hay productos pesados que son esos que luego cuando sale la fractura, cuando fracturan la roca, a la hora de que sale el gas, eso sale afuera. Es que ese es el problema, lo que estamos pensando. O sea, es que hay que meditarlo mucho, que son muchísimas cosas. Estamos tocando dos temas y los dos, concretando un poco sobre lo que ha... Yo hice una comparación en televisión que para mí refleja perfectamente la enorme diferencia entre, para que no haya la menor duda,
entre un pozo convencional y un no convencional como fracking. Es lo mismo, con matices, que si uno se fuese a hacer un análisis de sangre. El convencional es pinchar en la vena y sacar sangre. Ese es el convencional. Metiendo agua o no metiendo agua, metiendo producto o no metiendo, una cosa es, en una zona que hay de baja permeabilidad, donde hay, no está suelto, está como en una esponja o así, se perfora y bien metiendo agua, esa bolsa, por decirlo de alguna forma, se saca el petróleo y se saca el gas. Yo, si fuese así, no estaría en esto. O sea, el gas como se ha extraído y el petróleo como se ha extraído normalmente. Y esos pozos normalmente duran 20, 30, 50 años. ¿Qué problema hay? Ninguno. Como mucho, estéticamente, una torre que está sacando allí y sin más. Esto es distinto. Es como si quisieran hacer una análisis de sangre y para eso, en vez de inyectar en vena, nos inyectarían en un músculo, meterían una serie de productos para que reventase la carne, la superficie cárnica, y extrajese la sangre de ahí. ¿Quién se haría un análisis de sangre de ese tipo? Pues aquí es igual. El fracking van a tratar de obtener el gas, en este caso, o el petróleo, en la roca madre. Es decir, en una roca de baja de permeabilidad, o sea, inferior a 1 milidarci. O sea, es de baja permeabilidad. Y entonces, ¿cómo se obtiene el petróleo o el gas? Se hace un pozo vertical, que claro, ahí no tiene nada, y cuando lo encuentran en la pizarra o el esquisto, perforan horizontalmente, meten agua a presión, pero no agua, estoy hablando de 9 millones a 30 millones de litros, mezclado con un 2% de productos químicos. Si estamos hablando, pues el 2% de productos químicos, ya vemos cantidad, del orden de 1 o 2 kilos, perdón, 1 o 2 litros, depende de la densidad, por metro cuadrado. Y claro, como en un pozo perforan, revientan la pizarra, después meten arena y sacan lo que hay, o sea, sacan los microporos, los microtrozos de gas que hay en esa pizarra. Pero lógicamente, como ahí está en la roca madre, se llama roca madre porque los otros bolsas son las que se han provisto de eso cuando se han trasladado por vías naturales, tienen que hacer no un pozo, otro y otro y otro y otro, fracturan la tierra totalmente, del orden de que un pozo convencional viene a ser similar, según dice un informe de la Comunidad Económica Europea, a 50 pozos. Para obtener una producción aceptable tienen que hacer miles de pozos, con lo cual dejan el subsuelo machacado, con productos químicos que inyectan, con productos radiactivos que salen. Hay que tener en cuenta que cada pozo sacan del orden de 140 metros cúbicos de ripio. En un pozo, si es una tradicional, son 140 metros cúbicos. Pero si hacen 100 pozos, entonces tú dices, ya has hablado, y dices, perdón, te trato de tú. Sí, claro. Dices que los expertos, ¿qué expertos? Los de BNK, los de la compañía, no me sirven, porque esos van a vender lo que quieren vender. Tengo informes de compañías que se dedican a ellos, que hay para depurar esas aguas de productos tóxicos, y sistemas muy complejos, pero carísimos. Y siempre llegan ellos a la misma conclusión. Usaremos el más barato, es decir, el peor. Vamos a hacer un alto en el camino. Hipólito, ahora te doy de nuevo la palabra. Seguimos hablando de esta cuestión, hablamos también de la oportunidad de negocio, hablamos de esa posibilidad de contaminación, que son algunos de los temas que están en el aire, pero va a ser en unos minutos. Seguimos hablando del fracking, seguimos hablando de esta forma de extracción de gas y de la posibilidad de implantarla en la provincia de Burgos. Estábamos hablando de esos estudios que se están realizando. Hipólito, te interrumpía yo antes de irnos a publicidad cuando estabas intentando explicar, ¿no?, el esquema de lo que puede suceder si se lleva a cabo. Sí, es que lo ha dicho nuestro compañero que decía que la Junta de Castilla y León ha dicho que se puede hacer en las merindades. No se trata de si se puede o no se puede, se trata de si se debe o no se debe. O sea, el fin nunca justifica los medios, aunque como dice un filósofo, sí los miedos. Pero bueno, el tema en cuestión. Sabemos lo que ha ocurrido y debemos de guiarnos
por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pero no por los señores que hacen, Claro. las extracciones. Acabamos de ver el domingo pasado cómo ya ha habido una sentencia judicial por una familia que ha sido, han obtenido del orden de 20 productos en la sangre, incluso los vecinos, dentro de la sangre había benceno, tolueno, naftaleno, cosa que decimos los supuestos ecologistas, que yo no lo soy, y que dicen, es una aberración. Pues no sé cómo les ha llegado la sangre, esos productos. Pero es que no nos fijemos mucho en esa sentencia, porque hay multas, pero a mansalva, por vertidos, por muerte de reses, por enfermedades. Ha habido multas, lo que pasa es que normalmente en Estados Unidos siempre se llega a un acuerdo prejudicial, lo multan y todos amigos, con lo cual no salen los medios. Pero el problema, la cuestión es que ¿de quién tenemos que guiarnos? De las universidades, de los científicos serios. Hay, por ejemplo, por citar uno, la Universidad de Nueva York, un tal Palmer, que además trabajó con empresas dedicadas a esto, dice que la contaminación de aguas subterráneas representa una seria amenaza. El problema se complica por escasez. Puede ocurrir con rapidez y de manera impredecible. Bueno, es el caso de la contaminación, ¿no? Antes apuntaba... Es que el norte de Burgos es terreno kárstico. De hecho, la hoce del Ebro-Rodón, el espacio natural protegido, donde quieren hacer uno, dicen que es el paradigma de modelo kárstico. Ojo a Areña y Iden. Son unas características muy concretas del Entonces, terreno. cuando hay informes, que como la Universidad de Duke, la Universidad de Cornell, la Universidad de Carolina Norte, la Universidad de Texas, es que podríamos denunciar, pero es más, digamos, no ocurre como aquí, y lo quiero denunciar, en la Universidad de Burgos, que están haciendo el cardo gordo, aquí no tiene que hacer, aunque pone en su lema in itinere veritas, no lo entiendo, porque en la Universidad de Texas y en la Universidad de Nueva York, a unos individuos supuestamente científicos, sí lo eran, pero que estaban apostándolo, les echaron. Cosa que no ha ocurrido aquí en la Universidad de Burgos, cuando el 21 de junio del año pasado se hubo una jornada que se ha titulado La Vergüenza, en que a los profesores que querían hablar del fracking, dando su opinión, les vetaron. Eso sí, dejaron hablar a los que estaban pagados por BNK. Roberto decía antes que precisamente en ese foro organizado intentaron, ¿no?, concentrar a todas las partes. Hipólito, perdona, la que decías tú es la jornada que hicimos nosotros. No, estoy hablando de 21 de junio, he dicho 21 de junio del año pasado. Vale, perfecto, perdona. Yo con respecto a lo que he dicho por alusiones, el tema yo creo que cualquier persona que asistió a esta jornada, cuando en este caso Juan Carlos Muñoz Conde, que es el portavoz de SEL España, habla de por qué es interesante el fracking, pues yo estoy seguro que todo el mundo puso un filtro de la información que recibía, precisamente porque está interesado en que se haga fracking, porque precisamente se dedican a ello. Seguramente igual puso el mismo filtro la gente convencida, los pocos o muchos del fracking, cuando habló el representante de Julio Barea, el responsable de energía y cambio climático de Greenpeace, porque están tan convencidos del fracking seguramente que no les iba a convencer nada. Pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los que allí asistieron querían oír, muchas veces pues tomamos posición sin oír las dos versiones. Entonces muchos, y a mí me consta porque se nos ha llegado, ya a nivel particular se han tomado decisiones porque han oído a las dos partes. Pero quiero añadir, Hipólito, que también estuvo Ángel Cámara Rascón, que era el decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España. Estuvo también Radamés Hernández, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Oviedo. Y estuvo también Mike Peake, que es director ejecutivo del Consejo de Protección de Aguas de Estados Unidos. Es decir, estuvo por una parte representada ese colectivo que está en contra, como hemos dicho que puede ser por Greenpeace, la empresa que quiere realizar esas extracciones y también gente independiente que habla desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces yo creo que se puede resumir un poco esta jornada como lo que pusimos en las mismas invitaciones, ¿no? La celebración de esta jornada se encuadra en el interés de UGT en analizar con rigor y responsabilidad las ventajas e inconvenientes de las nuevas tecnologías de obtención de recursos naturales, sin que este debate suponga un posicionamiento previo por parte de nuestra organización, sin un espacio de encuentro de profesionales de la investigación y conocimiento relacionados con las nuevas formas de generación de energía y las repercusiones que las mismas tienen para nuestra sociedad. Abrir el debate yo creo que siempre es interesante y luego, digamos que una vez que surja ese debate, cada uno toma posición y al final tiene una opinión determinada, ¿no? Entonces, abrir el debate yo creo que no hay nada negativo. Perdona, no es un debate objetivo,
el que una de las partes es parte de, interesada. O sea, yo no estoy nombrando, no estoy dando mi opinión. Estoy diciendo, y me limito a eso, a decir lo que dicen científicos de universidades de Estados Unidos, que pueden juzgarlo, a nivel de causa-efecto pueden juzgar los efectos y por tanto a raíz de eso la causa. No me sirve lo que dice el señor de BNK, Juan Carlos Muñoz, porque lo único que dice, y lo ha dicho más de una vez, y yo he estado en un debate con él, en que dice que es probada y segura. Y cuando le digo, o le reto a su directora de comunicación, a que me mande si hay algún estudio científico en que demuestre que eso es así, no los tiene, porque lo único que tienen es una tesis, según he oído, doctoral, que ha hecho una estudiante de la Universidad de Burgos. Comparado con los estudios que hay, serios, rigurosos, científicos, precisos, en Estados Unidos, eso no es. Estamos continuamente hablando de... Perdona un momento, Yolanda. Estamos continuamente hablando de Estados Unidos para que la gente que no está familiarizada con el tema, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo allí y de dónde partimos? Porque claro, allí esta forma de extracción lleva implantada también mucho tiempo. Yo no sé cuál ha sido el recorrido porque claro, la gente puede perderse un poco cuando hacemos tantas referencias a Estados Unidos, a informes, a sentencias y dicen, bueno, ¿cómo es posible que en aquel país ahora esté sucediendo esto y ahora en España estemos intentando implantarlo? No pues mira, te voy a hablar yo de aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, por ejemplo, en el año 2010 se hicieron allí 1.454 pozos y fallaron 90. En el año 2011 hicieron 1.937 pozos y fallaron 121 pozos. O sea que ya te digo, los casos más recientes así que tenemos así datos de ellos. Pero yo quería decir una cosa que estáis comentando antes, de que la gente primero se tiene que posicionar, que tiene que entender qué es el fracking. Nos hemos visto en esta situación ahora que en el 2006 ya se concedieron los primeros permisos aquí en España. Ni el gobierno a nivel nacional, me da igual políticos de uno, de otro, me da exactamente igual, porque es que están todos metidos. En la provincia nos han impuesto esto sin preguntar a nadie, a nadie. Estamos acostumbrados a que hagan lo que les dé la gana, no oyen al pueblo y ahora en este momento tenemos ahí en Espinosa 2 pozos, o sea, 2 permisos que se van a hacer en breve. El estudio sísmico, según el boletín oficial, va a empezar cuando acabe la época de la cría. Eso, ¿el gobierno ya ha mirado todos los casos que ha pasado en Estados Unidos? O sea, esto nos lo han impuesto y ahora que el pueblo, la gente, estamos empezando a entender esto un poco, empezamos a decir que no queremos esto. Siguen con sus 13 de hacerlo, y sin contar con la gente. Vamos, que bueno, ellos son los primeros que tenían que haberse Hablando de Estados Unidos, mirado. La cuestión está muy clara. En Estados Unidos se empezó a hacer la fractura hidráulica cuando ya no había petróleo convencional. Se empezó, a partir de la crisis petrolera de los años 70 y tantos, se empezó a estudiar sobre el tema, a ver cómo se podía hacer fracking, etc. Y se empezó a hacer, efectivamente, a partir del año 1990 y tantos largo, 2000 en realidad. Lo que ocurre es que en Estados Unidos, por aquello de que la gente casi está muchas veces interesada en vender, porque allí el dueño del terreno, el dueño del subsuelo, han hecho tantos pozos y ha habido una competencia tan desleal que ha bajado tanto, que es lo que dice Estados Unidos así, ha bajado tanto el precio, ha bajado tanto el precio del gas, que están totalmente, es una auténtica burbuja. O sea, Dave Hughes, que es uno de los más, en la revista Nature, ha dicho que solo en 2012 han perdido 10.000 millones de dólares. Y Rex Tillerson, que se ha hecho famoso, que es presidente, quiero ser, se ha hecho famoso porque siendo director ejecutivo, perdón, de Exxon, cuando han ido a entrar en unas tierras, ha dicho que no. Con el negocio que es tan maravilloso, pues ha dicho que no. Pero él mismo ha reconocido que están perdiendo hasta la camisa. ¿Qué coincidencia? Ahora Estados Unidos está con el tratado, está moviendo el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque lo que les sobra de tecnología y lo que les sobra de maquinaria allí, nos lo quieren engullir en Europa. Y nosotros no lo vamos a tragar, los que quieran tragarlo.
Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta seguimos hablando de esta cuestión. Te doy la palabra también, Roberto, para hablar precisamente de esa oportunidad de negocio que dice mucho. Habéis apuntado al principio que quizás en el marco de la coyuntura actual puede ser una alternativa a la creación de empleo, ¿no? Algo en lo que, de lo que estamos pendientes todos. Lo voy a preguntaros luego acerca de esta cuestión. También trataremos otros asuntos, pero va a ser en unos minutos. Continuamos analizando la situación de la provincia de Burgos respecto al fracking, a esa extracción de gas. Decía yo antes de irnos a publicidad, Roberto, que en el marco de la coyuntura en la que estamos, una coyuntura complicada, hay determinadas administraciones, el caso de la Junta es quizás uno, en el que se dice, bueno, vamos a estar pendientes de qué oportunidades de negocio puede suponer esto, teniendo en cuenta la creación de empleo que podría llevar aparejado este negocio. Imagino que desde UGT estáis pendientes también de esas posibles alternativas como un foco, ¿no?, de creación de trabajos en la provincia en un momento tan castigado. Primero, yo creo que añadir que el debate sobre el tema energético está abierto desde hace ya mucho tiempo. Es decir, las fuentes no son inagotables. Si, como decíamos, aparte de las renovables, pues bueno, con el tema de las primas y demás, pues bueno, se ha surgido un problema. Si después, pues bueno, pues sabemos que el petróleo se acaba y que muchas veces pues dependemos energéticamente de otros países, pues ya estamos con ese coste, como decimos, actual, notando que hay empresas que están decidiendo deslocalizarse o irse a otro sitio antes que instalarse en este país por el coste tan alto. Cuando estamos en los convenios, en las propias negociaciones, la primera excusa que ahora mismo están poniendo las empresas para rebajar salarios o para congelarles es coste energético. Antes pagaba 5 y ahora pago 15. Es así. Entonces el debate está abierto. Cada uno se puede ver de un prisma diferente, pero está abierto. Cuando antes comentaba Hipólito que si se puede o se debe, me refería a que hay posibilidades de hacer fracking en esta provincia y en otras no lo hay. ¿Que se deba o no se deba hacer? Eso lo interesante es, como decimos, con informes, que se sepa si se puede o no se puede, y desde luego que no corra ningún riesgo nadie. Ni la población lo primero, ni por supuesto nuestro planeta, que al final pues podemos estar deteriorándolo. También quiero añadir que UGT en 5 comunidades autónomas ya se ha posicionado. Ha habido un debate previo, a través de jornadas, a través de informes técnicos, y en las 5 comunidades autónomas UGT se ha posicionado anti-fracking. No hay ni un solo territorio de este país donde UGT se posiciona a favor del fracking. Se ha abierto ese debate, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la Junta? ¿Y qué pasa con la industria? Que si se hiciese algún día esa extracción del gas pizarra, pues se generarían unos puestos de trabajo, se generaría una industria y se podría, digamos, paliar en alguna zona determinada pues una industria que estaría desconocida. ¿Genera mucho trabajo? No, escasísimo. Y en la fase de prospección algo, después prácticamente nada. Eso, que no se engañe la gente, prácticamente nada. En cuestión de puestos de trabajo, que nadie pretenda decir que esto va a salvar del empleo una comarca, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que si al final alguien decide, o en algún punto de este país se decide que se hagan esos pozos, pues en esa fase previa de empleos directos e indirectos sí se genera un poquito más, pero son 6 meses, 8 meses, un año máximo. Luego, lo que es el pozo hasta 20 años, prácticamente sería un par de personas máximo por pozo. Es interesante, ¿no? Esto que está entonces, es que es muy interesante. O sea, no se va, perdón, no se va con lo que estás diciendo, que es así, efectivamente es así. Sí, por supuesto. Agradezco que sea sincero, porque si la oyes a Beneca, parece que van a venir, pues no sé, las gallinas de los huevos de oro. No se va a generar trabajo. En las merindades, en una provincia que además nuestros gobernantes deberían tenerlo en cuenta, una zona que es como Vizcaya, hay 4 espacios protegidos. 4 parques naturales, 2 monumentos naturales y 2 parques naturales. Hay 4 CEPA, Zona Especial de Protección de Ave. Hay 7 LIC, Lugar de Importancia Comunitaria. Todo ello dentro de la Red Natura 2000 europea, que se ha gastado. O sea, se ha fomentado y se ha preparado una zona como eminentemente turismo de naturaleza y de calidad, en la cual, en esa zona tan pequeña, hay 97 casas rurales y 50 alojamientos, incluyendo hoteles, semicasas rurales, es decir, 140 y tantos alojamientos.
en el momento que se haga zona de fracking como en Estados Unidos, no va a ir ni Dios. O sea, todos esos puestos directos, con lo que conlleva de directo, porque esas casas rurales no compran las tiendas de allí. Y nos vamos a hablar, sigamos hablando, de la ganadería, de la agricultura. No olvidemos que hay informes como el Cornell que analizan y demuestran en 24 estados las reses que se han puesto enfermas o muertas. Entonces, y no hablemos y seguimos hablando de las merindades, porque de 24.000 más o menos pobladores que hay, 8.000, 9.000 son en Villarcayo y Medina, que viven prácticamente, son dos poblaciones que viven de la gente que tiene casa allí, que viene de Bilbao a secarse, como decimos, sin contar con la cantidad de gente como yo, que ha elegido una zona que es un espacio natural paisajístico, biológicamente diverso, etcétera, etcétera. Una de las pocas zonas que hay en España en que se conjuntan el clima mediterráneo y clima atlántico, con lo cual tiene lo del norte y parte del sur en una misma zona. Nos vamos todos. O sea, allí llega el fracking y provoca un éxodo rural, un éxodo. Entonces, es que por eso estamos todos como estamos indignados, estamos cabreados, estamos dispuestos, y lo digo, no me gustaría, porque llegado el caso se podría ocurrir, que hubiese otro Gamonal allí. Porque está la gente, el que en una zona que se ha elegido, que se ha fomentado desde años, como espacio natural, a conservar, a dedicarse al turismo de alta calidad, porque es el origen de Castilla, porque 4 espacios naturales protegidos, va el señor Arturo Pascual, hace poco, que es procurador de PP por Burgos, dice que es aceptable y segura. Me suena a palabras del director ejecutivo de NK. Estamos indignados y estamos dispuestos a todo, porque es verdaderamente aberrante en que una zona, digamos, seleccionada y selectiva a nivel de espacio natural, se lo quieran linchar de esta forma. Yolanda, veo que asientes las palabras que va sí. comentando, y por eso imagino que la protección natural es uno de los principales objetivos, ¿no?, que tenéis en esta zona, sobre todo para evitar el deterioro y mantener esa protección que en estos momentos existe. Pues mira, yo como ganadera que soy, diciendo, vuelvo a decir lo mismo que ha dicho Hipólito, de que cuando ellos se vayan, ¿qué va a pasar con la ganadería? ¿Qué va a pasar con la agricultura? Yo soy apicultora, mis abejas, como ser vivo, y además es que son tan vulnerables, necesitan muchísima agua. Si no tienen agua, ¿qué van a hacer? O sea, es que se fastidia toda la agricultura. Todos los jóvenes que han decidido quedarse en los pueblos, ¿qué futuro les queda? A sus familias, ¿qué futuro? Si no van a poder mantener sus negocios porque van a tener una tierra contaminada. Así que es que con eso te lo digo todo. Es que se van a crear X puestos temporales y se van a destruir. Se van a destruir el doble de permanente de la gente. La lora. Tenemos el caso de la lora. Hace 40 años vino una empresa, dijo que iba a dar puestos de trabajo terrible, que iba a ser tremendo, y la zona ahora es la zona más desértica, más despoblada de todo Burgos. Que por cierto, los únicos ingresos que tiene, según dice su propia alcaldesa, son los aerogeneradores. Qué curioso. Sí, como nos quedan pocos minutos, si os parece, si hablamos de lo que hay que hacer de ahora en adelante, porque hemos hablado, decía antes, por ejemplo, Roberto, del posicionamiento de UGT en otras comunidades autónomas. El caso de la provincia de Burgos es un caso excepcional en nuestro entorno. Quiero decir, ¿cómo están llevando aquellas provincias cercanas o próximas que pueden explotar también estas formas de gas? ¿Se están posicionando de igual forma que en Burgos? ¿El movimiento que está surgiendo, por ejemplo, en las merindades es mayor o menor? No sé si tenéis datos y podemos comparar lo que está sucediendo. Bueno, el tema del fracking es un tema, por encima de todo, polémico. Yo os puedo decir que hemos estado en contacto con otros compañeros de nuestro sindicato en otras provincias y ocurre siempre lo mismo. Cuando se plantea, y a nosotros nos ha pasado, cuando planteas hacer una jornada o hacer un debate o hablar de este tema, la persona que tienes delante, si forma parte de una organización determinada que se tiene que posicionar y no lo ha hecho, echa un paso para atrás, porque es muy fácil decir que no al fracking, porque realmente el decir que sí es complicarte mucho la vida. De hecho, realmente yo no creo que hay muchas organizaciones que decididamente han apostado por el sí al fracking, ¿no?
Yo a mí sí que me gusta que cuando me posiciono de una determinada manera sea porque he analizado la situación, y cuando tienes esas informaciones por ambas partes, pues es lo positivo, ese debate, como estábamos diciendo, que es necesario, ¿no? Entonces yo sí que noto que hay organizaciones que se han posicionado en contra sin hacer un debate de verdad y simplemente con 4 líneas que han leído, ¿no? Eso yo creo que tampoco debe ser así. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues que desde luego se garantice absolutamente esos informes sean imparciales, que sean hechos por expertos, y que si están destrozando el planeta o el subsuelo puede estar deteriorado de alguna manera, que lo reflejen, y que luego se tome una decisión, la que sea, y que desde luego se prime por fijar población como se quiere hacer, que sea de una manera segura, como hasta ahora es de lo que vive esa zona, de esa tranquilidad, de esa zona, ese paraíso que nos estaba hablando Hipólito, que es así, que realmente es una zona que merece la pena mucho ser visitada, pero que desde luego que si se toma alguna acción por quien sea, no sé si promocionada por la Junta o por quien sea, no haga que una zona pues pierda todo ese valor que tiene en estos momentos. Es decir, estamos hablando de Burgos porque somos burgaleses, provincia o de la capital, pero estamos hablando de Burgos. Pero este mismo debate y estas mismas actuaciones con jornadas y con informes se están llevando en muchas otras zonas del país. Porque los generadores, por ejemplo, yo que he formado parte y formo parte de la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León en Burgos, pues cada vez que pasa un parque eólico, una evaluación de impacto ambiental, también hay mucha polémica, cómo queda aquí y el impacto visual y puede dañar a las aves, tal. Si eso se está haciendo con un parque eólico, con esto, pues tiene que hacer multiplicado por 1000, ¿no? Es decir, si se hace, y algún día, sea en Burgos donde sea, que se demuestre al 1000% que es totalmente seguro y que a no sé cuántos kilómetros de la Tierra no va a pasar absolutamente nada, y que es una zona que sería bueno que va a crear riqueza, pero que no creemos una riqueza en un lado para quitársela a otro. Como nos queda un minutillo, Hipólito, Yolanda. Es una utopía, porque hay una cosa que pasa, que en Burgos somos más listos que nadie, porque resulta que todo nuestro entorno, es decir, la Junta de Álava, el Gobierno de La Rioja, la Diputación de Valladolid, la Diputación de Palencia, el Gobierno de Cantabria, las Cortes de Aragón, todos han dicho que no. Aquí somos más listos que nadie. O es que son más razonables por aquello de lo que se presume que puede ocurrir porque ya ha ocurrido. O vamos a hacer con la misma tecnología que Estados Unidos, vamos a hacer los resultados mejores que allí. Yolanda, Hipólito, como tenemos que terminar, ¿tenéis preparado algún tipo de movilización, manifestación, algún tipo de movimiento de ahora a las próximas semanas o los próximos meses para seguir mostrando vuestra disconformidad? Sí, bueno, hemos hecho ya lo de los 150 asociaciones así en 2 o 3 meses, pero bueno, que saldrán mucho más, sí, por supuesto. Haremos más manifestaciones, seguiremos dando charlas a colegios, a la gente. Tenemos también expertos médicos, geólogos que nos explican, y ellos también dan charlas, sí que vamos a seguir en ello. En un principio cercano, para empezar, vamos, 140 alojamientos rurales, tal, pues que se afilien y digan que están, que lo van a decir, y de hecho están en eso, porque en ellos les va su propio sustento, para que digan que no, como primer paso. Pero seguimos, e insisto, no vamos a parar, no aceptamos esto. Se van a entregar ahora 3000 firmas en contra del fracking en la Feria de la Patata del Valle del Osa, de Castrobarto, y eso va a ser ahora también. Este fin de semana, que es la feria, pues van a presentar que están en contra, porque también se va a hacer ahí un permiso, un pozo, van a entregar 3000 firmas en contra del fracking. Estaremos pendientes de todos estos movimientos que se vayan a producir, también de aquellas jornadas, aquellas reflexiones que puedan suscitarse al respecto. Os agradezco muchísimo a los tres que hayáis compartido este ratito con nosotros. Sé que se podría hablar largo y tendido del asunto. Os invito a que en un futuro sigamos con esta conversación. Gracias a los tres, y nosotros continuamos. Muchas gracias.